Bienvenidos a la Biblia en un año, con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 50. Llegamos al final del libro y también al final del camino de Moisés. Son capítulos llenos de despedida, de ánimo y de promesas para la nueva etapa que el pueblo va a vivir. Aunque Moisés se despide, queda claro que Dios seguirá con ellos. El líder cambia, pero la presencia de Dios permanece guiando a su pueblo hacia adelante. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Deuteronomio capítulo 31. Un nuevo jefe para Israel. Moisés habló otra vez con el pueblo y le dijo: Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo el jefe de Israel. Por otra parte, Dios no va a dejarme cruzar el río Jordán, pero Él mismo los guiará y destruirá a todos los países que ustedes encuentren a su paso. Así el territorio será de ustedes. Además, Dios ha ordenado que Josué sea su nuevo jefe. A los países que se enfrenten con ustedes, Dios los destruirá como destruyó a los reyes Og y Sihón y a sus países. Cuando ustedes los hayan vencido, harán con ellos todo lo que les he ordenado. Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo: Tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú los harás conquistar ese territorio. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Lectura de los mandamientos. Moisés escribió todas estas enseñanzas y entregó el texto escrito a los jefes israelitas y a los sacerdotes, que eran los encargados de transportar el cofre del pacto. Luego les dio esta orden: cada 7 años se celebrará el año del perdón de deudas. Cuando llegue ese año y todos los israelitas estén reunidos en el santuario de Dios para celebrar la fiesta de las enramadas, se leerán estas enseñanzas. Todos, sin falta, deben ir a esa fiesta: hombres, mujeres, niños y refugiados. Allí escucharán la lectura de estas enseñanzas y aprenderán a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. También los hijos que tengan y que aún no conocen estos mandamientos, los oirán y aprenderán a obedecer a Dios. Esto lo harán mientras vivan en el país al otro lado del río Jordán, que ahora van a conquistar. Dios da instrucciones a Moisés y a Josué. Después de esto, Dios le dijo a Moisés: Ya se acerca el día de tu muerte. Por eso quiero que tú y Josué vengan al santuario para que yo les diga lo que deben hacer. Moisés y Josué fueron al santuario, y en la entrada misma, Dios se hizo presente en medio de una nube en forma de columna. Y Dios le dijo a Moisés: Muy pronto morirás. Cuando esto suceda, los israelitas dejarán de obedecerme y adorarán a los dioses falsos de la gente que vive en ese territorio. Me abandonarán y no cumplirán con el pacto que hemos hecho. Entonces yo me enojaré con ellos y los dejaré solos. En vez de cuidarlos, les enviaré muchos castigos y sufrimientos, y tendrán que admitir que los he abandonado. Aunque lo reconozcan, yo me alejaré de ellos más todavía. Así los castigaré por su maldad de adorar a dioses falsos. Cuando lleve yo a los israelitas al territorio que juré darles, ellos comerán hasta engordar, pues allí siempre hay abundancia de alimentos. Entonces se olvidarán de mí, adorarán a otros dioses y no cumplirán el pacto que hicimos. Por eso quiero que tú y Josué escriban la canción que les voy a dictar. Quiero que le enseñen al pueblo a cantarla. Así cuando ellos la canten, se acordarán de todo lo que les he ordenado y no podrán decir: de esto no sabíamos nada.
Cuando sufran todos los castigos que habré de enviarles, ¿se acordarán de esta canción? Y cuando sus hijos la canten, tendrán que admitir que tengo la razón. Aunque ellos no han entrado todavía en el territorio que les he prometido, los conozco muy bien y sé cómo van a actuar. Ese mismo día, Moisés escribió la canción y se la enseñó a los israelitas. A Josué, Dios le dijo: tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente. Yo te ayudaré en todo, y tú harás que este pueblo conquiste el territorio que les he prometido. Cuando Moisés terminó de escribir en el libro todas las enseñanzas que Dios le dio, les dijo a los sacerdotes encargados de transportar el cofre del pacto: aquí tienen las enseñanzas de nuestro Dios. Pónganlas junto al cofre del pacto. Estas enseñanzas me servirán de prueba contra ustedes, pues los conozco muy bien. Yo sé que ustedes son tercos y rebeldes. Si ahora que estoy con ustedes desobedecen a Dios, ¿qué no harán cuando ya me haya muerto? Por eso, reúnan ahora a los jefes del pueblo y a los líderes de las tribus para dejar esto bien claro. Yo les he entregado las enseñanzas de Dios. De esto el cielo y la tierra son testigos. Yo sé bien que después de mi muerte, ustedes dejarán de obedecer a Dios y no seguirán las enseñanzas que les he dado. Por lo mismo, ustedes van a sufrir mucho, pues harán enojar a Dios. La canción. En cuanto los israelitas se reunieron con Moisés, él les enseñó la canción que Dios le dictó. Deuteronomio capítulo 32. Cielo y tierra, presten atención a mis palabras. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia, que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. Quiero alabar a nuestro Dios, y ustedes reconozcan su poder. Él nos protege del mal, es un Dios justo y fiel que siempre actúa con justicia. Israelitas, Dios es su creador, es como un padre para ustedes, pero ustedes han sido malos y lo han ofendido. Han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos, son unos malagradecidos. Pónganse a pensar en la historia de su pueblo. Sus padres y sus jefes les contaron hechos del pasado. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios. Pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. A ustedes, Dios los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios nos encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento. Pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. Dios los llevó triunfantes por las altas montañas del país. Les dio a comer frutas del campo. De una piedra sacó miel para endulzarle los labios. De una dura roca sacó el aceite que necesitaban. De sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada. En su mesa se sirvió carne del mejor ganado. Comieron pan del mejor trigo y vino de las mejores uvas. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos al adorar a dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así, ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida. Abandonó a su Creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Luego le dijo al pueblo: voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad, ustedes son malos, no se puede confiar en ustedes. Inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes, pues los cambiaré por otro pueblo, los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega.
tanto me han hecho enojar que mi furia parece fuego, y con ese fuego destruiré los lugares más profundos y las bases de las montañas. Voy a hacerlos sufrir, voy a herirlos con mis flechas. El hambre y la enfermedad pondrá fin a su vida. Lanzaré contra ustedes animales salvajes y serpientes venenosas. En plena calle matarán a sus hijos, y toda familia verá con horror cómo mueren sus ancianos, sus jóvenes y sus niños. Hasta pensé en dispersarlos por diferentes países y que nadie volviera a recordarlos. Pero decidí no hacerlo por causa de mis enemigos. Sabía que se burlarían de mí y hasta pensarían que no fui yo quien castigó a Israel. Creerían que ellos lo habían hecho, ellos y su gran poder. Ustedes, los israelitas, son tan tontos que no entienden. Si fueran más listos, sabrían el castigo que les espera. ¿Cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Bien saben nuestros enemigos que sus dioses no tienen poder. El poder es de nuestro Dios. Ellos son como la gente de Sodoma y de Gomorra, son como los malos viñedos que solo dan uvas amargas. Hasta el vino que producen parece veneno de serpientes. Nuestro Dios ha dicho: muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido. Cuando ya no tengamos fuerzas, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos vea reducidos a nada, tendrá compasión de nosotros y les dirá a nuestros enemigos: ¿dónde están los dioses en quienes ustedes tanto confían? ¿Dónde están esos dioses a quienes les llevan ofrendas? Pídanles que vengan a ayudarlos. Desen cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida, solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Levanto mi mano al cielo y juro por mi vida eterna que voy a afilar mi espada para vengarme de mis enemigos. Voy a darle su merecido a esa gente que me odia. Voy a empapar mis flechas en la sangre de los prisioneros. Voy a cortarles la cabeza a todos sus capitanes. Y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios, porque Él habrá de vengarse de la muerte de su gente. Dios perdonará a su pueblo y limpiará de pecado su país. Y mientras Moisés entonaba este canto ante el pueblo, Josué estuvo siempre a su lado. Últimas instrucciones de Moisés. Más tarde, Moisés le dijo al pueblo: piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Lo que les digo es muy serio. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar y que está al otro lado del río Jordán. Moisés ve la tierra prometida. Ese mismo día, Dios le ordenó a Moisés: quiero que vayas a la región montañosa de Abarim y que subas al monte Nebo, que está en el territorio de Moab frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán que voy a darles a los israelitas. Allí en el monte Nebo morirás y serás enterrado como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaban junto al manantial de Meribá, que está en el desierto de Sin. Delante de todos los israelitas me faltaron al respeto. Por eso no te dejaré entrar en el territorio que les prometí, y solo podrás verlo de lejos. Moisés bendice a Israel. Deuteronomio capítulo 33. Moisés fue un gran profeta al servicio de Dios. Poco antes de morir, bendijo a los israelitas con las siguientes palabras: nuestro Dios viene del monte Sinaí, su luz nos llega desde Edom. Desde los montes de Parán avanza el brillo de su presencia, y llega hasta Meribá en Cades.
trae fuego en su mano derecha y viene con miles de bravos guerreros. Dios ama a su pueblo. Dios protege a los suyos porque ellos siempre lo obedecen y cumplen sus órdenes con gusto. Yo, Moisés, les di la ley de Dios, que para ustedes es lo más preciado, y ustedes y sus líderes reconocieron a Dios como su rey. Luego, Moisés le dijo a la tribu de Rubén: ustedes son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. A la tribu de Judá le dijo: nuestro Dios oirá tus oraciones, te hará vencer a tus enemigos y permitirá que te reúnas con el resto de Israel. A la tribu de Leví le dijo: Dios discutió con los israelitas y los puso a prueba en Masá, junto al manantial de Meribá, pero confía en ustedes porque lo obedecieron, pues consideraron más importante mantenerse fieles a su pacto que mantenerse fieles a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. Por eso Dios les entregó el Urim y el Tumim y los nombró sus sacerdotes. Ustedes enseñan a su pueblo a cumplir sus mandamientos y en el altar de Dios presentan toda clase de ofrendas. Pido a Dios que los bendiga y que acepte con agrado lo que ustedes hacen por Él. También le pido que destruya a todos sus enemigos para que nunca más se levanten contra ustedes. A la tribu de Benjamín le dijo: Dios te ama y te protege. Dios siempre habitará en tus montañas. A la tribu de José le dijo: Dios bendecirá tus campos y nunca te faltará lluvia ni agua en los pozos profundos. Hasta en las altas montañas, Dios te dará todo el año las más abundantes cosechas. La tierra te dará lo mejor de sus frutos y siempre podrás contar con la bendición de Dios. Tú eres el favorito del Dios que se apareció en la zarza. Los ejércitos de tus hijos, Efraín y Manasés, son fuertes y poderosos como los toros y los búfalos. Con sus lanzas destruirán aún a sus enemigos más lejanos. A las tribus de Isaacar y Zabulón les dijo: ustedes harán buenos negocios en la tierra y en el mar. Del mar y de sus playas sacarán grandes riquezas. Invitarán a los pueblos vecinos para que vengan a su montaña y allí presentarán ofrendas a Dios. A la tribu de Gad le dijo: bendito sea Dios que te dio grandes territorios. Eres como un león dispuesto a atacar a su víctima. Te quedaste con las mejores tierras porque obedeciste a Dios en todo y porque actuaste con justicia cuando tuviste que hacerlo. A la tribu de Dan le dijo: eres como un cachorro que salta desde Basán. A la tribu de Neftalí le dijo: todo lo que haces es del agrado de Dios, por eso Dios te bendecirá y te dará un gran territorio hasta el extremo sur del lago de Galilea. A la tribu de Aser le dijo: que Dios te bendiga más que a las otras tribus. Que todos los israelitas muestren su amor por ti. Tendrás abundancia de aceite de oliva. Mientras tengas vida, serás un pueblo poderoso y con ciudades bien protegidas. Y para terminar, Moisés dijo: Israelitas, no hay otro Dios como tu Dios. Dios es el Rey del cielo y siempre vendrá en tu ayuda. Dios es el Dios eterno y siempre te protegerá. Pondrá en fuga a tus enemigos para que los destruyas. Ya puedes vivir confiado y gozar de tranquilidad. Nunca te faltará pan ni vino, pues Dios regará tus campos. Dichoso tú, Israel, pues Dios te ha rescatado. Dios te protege y te ayuda. No podrías tener mejor defensa. Tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. Muerte de Moisés. Deuteronomio capítulo 34. Desde el desierto de Moab, Moisés subió al monte Pisgá y llegó a la parte más alta del monte Nebo, que está al frente de Jericó. Allí Dios le mostró todo el territorio de Galaad y de Dan. También le mostró los territorios de las tribus de Neftalí, Efraín y Manasés, y el territorio de la tribu de Judá hasta el mar Mediterráneo. Desde allí, Moisés pudo ver el desierto del sur, el valle del Jordán y la llanura que rodea la ciudad de Jericó hasta el pueblo de Zoar. Jericó también se conoce como ciudad de las palmeras.
Allí Dios le dijo a Moisés: este es el país que le daré a Israel. Así se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus antepasados. He querido que lo veas, porque no vas a entrar en él. Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Moisés murió en Moab, frente a Bet-peor, y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. Cuando murió, tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Los israelitas se quedaron 30 días en el desierto de Moab para guardar luto por la muerte de Moisés. Esa era la costumbre en aquella época. Antes de morir, Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué y Dios lo llenó de sabiduría. Por eso los israelitas obedecieron a Josué y cumplieron con las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. Escucha esto, mi amiga y mi amigo. En la lectura de hoy vemos el final del camino de Moisés. Él anima al pueblo, prepara a Josué para continuar, deja la palabra escrita como guía permanente y finalmente se despide mirando la tierra prometida desde lejos. Eso es, en pocas palabras, lo que ocurre en esta lectura. Pero lo más importante no es solo lo que pasa, sino lo que Dios quiere enseñarnos a través de este cierre. Moisés no termina su vida hablando de conquistas militares ni de logros personales, sino recordándole al pueblo lo esencial: que nunca se aparten de Dios, que guarden su palabra y que sigan caminando con fidelidad a Él. El mensaje final de Moisés es muy claro. Lo que realmente sostiene al pueblo no es un líder, no una tierra, no una nueva etapa, no una nueva bendición, sino la presencia y la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso nos deja una enseñanza muy profunda para hoy en día también. Y es que las personas pasan, las temporadas cambian, los procesos, por difíciles que sean, terminan. Pero lo que permanece firme es lo que Dios nos ha hablado. Un buen final no es solo llegar a un lugar, sino dejar un legado de fe para los que vienen atrás. Y al cerrar este pasaje, también entendemos mejor el sentido de todo el libro de Deuteronomio. Durante todos estos capítulos, Moisés hizo una sola cosa una y otra vez: recordarle al pueblo quién es Dios, de dónde los sacó y cómo los guió, pero sobre todo, por qué vale la pena obedecerlo. Deuteronomio entero es un llamado a no olvidar, a elegir bien cada día, a amar a Dios con todo el corazón y a caminar con Él hasta el final. No es un libro de leyes. Si usted lo pensó así, yo espero que a estas alturas del cierre del libro ya piense diferente. Deuteronomio no es un libro de leyes. Es un libro de memoria, de decisiones y de fidelidad. Y ese mismo mensaje llega hasta nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la enseñanza entonces de esta lectura y de todo el libro de Deuteronomio? Que la vida con Dios se sostiene cuando recordamos su fidelidad, cuando elegimos obedecerlo todos los días, cuando permitimos que su palabra guíe nuestro camino. Porque tanto el pasaje de hoy como todo el libro nos recuerdan que quien camina con Dios con un corazón fiel siempre llegará al propósito
que Él ha preparado. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando juntos en este camino de un año por la palabra de Dios, y estaremos iniciando mañana el libro de Josué.